práctica y hoy nos acompaña, que también forma parte, ¿cierto?, de UDEC Capacita, Esteban Hermosilla, psicólogo magíster en Administración de Empresas. Bienvenido, un gusto que puedas estar con nosotros en esta conversación, porque sabemos que es súper relevante el saber comunicarse. Muchas veces hay gente que no lo toma en una positiva práctica y terminan habiendo ciertos conflictos. Exactamente, muchas gracias a las dos por la invitación y espero que lo que conversemos hoy día les vaya siendo de utilidad un poco a los emprendedores y en términos generales a toda la gente que tiene que comunicarse con equipos y con personas. Sí, bueno, me gustaría, no sé si tenemos como una especie de balance o cómo ves tú también esta realidad en torno a los equipos, a lo que te ha tocado también ir apoyando, en qué lugar van posicionando también la comunicación, sobre todo cuando se trata de nuestro propio equipo. Mira, yo creo que nosotros estamos viviendo una evolución. La verdad es que venimos de una lógica muy del líder que lideraba desde la lógica del patrón de fondo, como se dice, y hoy día hemos puesto en relevancia la comunicación como un factor fundamental para ir desarrollando equipos, particularmente en entornos que cambian mucho también. La lógica del trabajo, la lógica de las empresas, hoy día varía un montón y se requieren las habilidades que, en mi opinión, están muy mal definidas como blandas. Yo creo que la comunicación no es algo blando, creo que es algo muy importante y hay que darle la importancia que se merece. Sí. Ahora, ¿cuáles crees tú, y viendo la realidad en todo el contexto de lo que es nuestra región y nuestro país, que son probablemente quizás aquellas principales barreras que hacen que haya una poca efectiva comunicación dentro de las empresas o dentro de los emprendimientos en general? Mira, yo creo que por lo que hemos visto en el último tiempo, hay una cosa que es muy importante que tiene que ver con la definición de los roles finalmente. Se pone mucho énfasis en esta cosa de ponerle empeño, de ponerle compromiso, y se valora mucho el compromiso como una cosa de todos hacemos de todo. Y creo que cuando las empresas empiezan a crecer y a profesionalizarse, resulta fundamental que se defina bien quién hace qué. Esto no implica que yo no me voy a comprometer o no voy a hacer las cosas con entusiasmo, pero también es realmente importante cómo definimos más o menos cuál va a ser el espacio en el que nos vamos a mover. Entonces, por ahí creo que hay un desafío importante. Eso es como ponerse la camiseta, claro, coloquialmente. Claro. Estamos viendo ahí en pantalla cómo lograr una comunicación exitosa en el equipo de tu emprendimiento, porque claro, muchas veces si leemos ese título muy imponente, equipo de emprendimiento, bueno, pueden ser 2 personas, 3 Seguro. personas. Sabemos que a lo mejor no todas las personas tienen un gran staff ahí detrás, pero lo que significa también, por ejemplo, cuando estamos hablando de grupos más pequeños, grupos más grandes, cómo también se va cambiando cada realidad. Exacto, y ahí creo que es muy importante definir también cuál es el propósito de tu emprendimiento. Yo creo que definir también o clarificar básicamente hacia dónde nos queremos mover, cuáles son, ¿por qué no decirlo?, nuestros sueños, qué es lo que queremos lograr. Transmitir con claridad eso resulta fundamental para que después sobre eso podamos construir una comunicación efectiva y hablemos también acerca de cuáles son los objetivos, qué es lo que estamos logrando, qué es lo que estamos haciendo bien, a lo mejor dónde tenemos que hacer algunas mejoras. Clarificar el hacia dónde es el punto de partida para establecer cualquier tipo de comunicación. Sí. ¿Cuál es la importancia, por ejemplo, acerca de la transparencia? Ser personas auténticas, que seamos capaces de decir las cosas como son, en un tono obviamente claro. ¿Cómo moldear probablemente nuestra personalidad para que la transparencia también no vaya a chocar probablemente, ¿cierto?, con las relaciones interpersonales dentro de una empresa? Hay un concepto bien interesante que tiene que ver un poco con el liderar con humildad. Yo siento que cuando uno tiene un rol, ¿verdad?, donde tiene que articular también las acciones de otros, es súper importante a veces ponerse en el rol de la vulnerabilidad, de reconocer, oye, sabes que a lo mejor las cosas no las hago siempre bien, a lo mejor me equivoco, a lo mejor cometemos errores, ¿verdad? Y tener esas conversaciones transparentes, que a veces son difíciles, hace que se genere un entorno de confianza que finalmente hace que los grupos humanos y las relaciones vayan creciendo y además hace que haya mucha pertenencia, ¿verdad?, con lo que implica ser parte del equipo. Y eso también va relacionado con las expectativas que tengamos, que vamos poniendo con nuestro equipo, ¿no? Vamos a conseguir esto, quizás hay que ser un poquito más realista, bajar esa escala, con propósitos a corto, mediano plazo, porque ¿qué pasa también cuando como jefe, como líder, uno dice vamos a hacer esto, y no estamos cumpliendo? ¿Qué pasa también con el resto de nuestra validación ante nuestro equipo? Eso es súper interesante. Yo siempre pienso que la comunicación es finalmente la punta del iceberg, ¿verdad? Es necesario que exista, yo hablaba recién acerca de la definición de los roles, es súper importante que la comunicación tenga lo que podríamos definir como una estructura, ¿verdad?, que soporte esa comunicación. Buenos mecanismos para comunicarse, ¿verdad? Yo les decía recién, definición de los roles, clarificación también de, ¿por qué no decirlo?, de los datos, ¿verdad? Si yo voy a hablar acerca de cómo estás haciendo tú tu trabajo,
es súper importante que tenga datos concretos para hablar acerca de tu trabajo. Muchas veces pensamos que las percepciones o las intuiciones son lo que maneja finalmente la comunicación, pero es importante que yo sostenga la opinión que tengo respecto de lo que tú estás haciendo a partir de datos concretos. Los datos concretos son fundamentales para poder decir, oye, aquí tenemos que hacer las mejoras, a lo mejor aquí es por donde vamos bien, sí. A lo mejor esto tendríamos que corregirlo, cambiarlo de foco, qué sé yo. Es muy importante contar con información que sea firme, fidedigna y que te permita hacer gestión finalmente. Claro. Finalmente la realidad muchas veces nos va mostrando que existen ciertas situaciones complejas que son súper difíciles de manejar en la práctica. ¿Cómo poder hoy día brindarnos o entregarnos ciertos tips que nos puedan ayudar justamente a enfrentar momentos complejos, ¿cierto? O situaciones que probablemente pueden estar al límite justamente de las relaciones dentro de una empresa o un emprendimiento? Mira, yo soy de la idea de que primero que todo tenemos que tener buenas fuentes de información. En segundo lugar, tenemos que desarrollar confianza, ¿verdad? Entender que las personas, aun cuando desarrollen funciones muy parecidas, tienen formas de funcionar que a veces son muy distintas, y establecer esa confianza involucra también poner las conversaciones, particularmente las conversaciones difíciles, en un lugar importante dentro del entorno de la organización. Tenemos que abordar las cosas que no funcionan y entender que, también que en el proceso de formación de equipo, de desarrollo de un emprendimiento, de crecimiento de una empresa, van a haber problemas. Los problemas son lo único que nunca se acaba finalmente en cualquier lugar de trabajo. En la vida. ¿Verdad? En la vida en general, ¿cierto? Claro. Entonces, en ese sentido, el entender el conflicto como una oportunidad de crecimiento también resulta fundamental para el liderazgo, y eso implica reconocer muchas veces que parte de las cosas que no funcionan bien incluso podrían ser originadas por mí, y reconocer aquello es algo que hace que los equipos vayan creciendo y vaya desarrollándose esa confianza. Oye, eso es súper importante porque acá es como el huevo o la gallina, se hace o se nace, porque hay personas que quizás son un poquito más tímidas, les cuesta ir trabajando, enfrentar conflictos. ¿Qué pasa cuando llega esto y cómo utilizarlo de una manera también positiva, en pro de ir avanzando? No decir, no, ya esto, y que el equipo ahí quede como chuta. Claro. O los conflictos internos a veces los mismos equipos, no solamente con quien está a la cargo de un proyecto en algún momento, pasa también de manera interna. ¿Cómo se va trabajando y qué estrategia se puede ir realizando también de que sea una cosa, sacar lo positivo de unas situaciones complejas que, como tú señalabas, van a estar posiblemente siempre? Mira, yo creo que hay que hacer una distinción ahí que en mi opinión es fundamental, y es que hay que diferenciar los conflictos desde el punto de vista de su funcionalidad, ¿ya? Hay conflictos que son funcionales, hay cosas que finalmente operan como diferencias de opinión, ¿verdad? Pero que hacen crecer al equipo. Puede haber situaciones en las cuales tú tienes una posición A y yo tengo una posición B para resolver un problema, ¿verdad? Pero el problema está claro, y cuando el foco está claro, el conflicto tiende a ser más funcional. Y hay otros conflictos que son disfuncionales, es decir, de verdad no te conducen a resolver absolutamente nada, y esos son los que hay que evitar, ¿no? Yo creo que por antonomasia el conflicto funcional más común es el cagüín, ¿no? Claro. Y parece que hay harto cagüín también de repente dentro de las organizaciones. Hay que tratar de mantener a raya esas formas de comunicación que no aportan, y creo que el liderazgo tiene mucho que decir ahí, ¿verdad? Cómo el liderazgo cierra la puerta finalmente a las prácticas que no aportan. Y eso implica un poco reconocer que el conflicto es necesario, que tiene que ser funcional, y que las prácticas que no aportan hay que tratar de sacarlas de la casa de la mayor forma posible, ¿verdad? Esa es un poco la lógica. ¿Cómo poder hacer para que haya finalmente un respeto a las diversas personalidades que hay dentro de un equipo? Como bien hemos ido comentando, están las personas que son más introvertidas, algunas que somos quizás demasiado extrovertidas, que también pueden quizás causar un poco más conflicto que las personas que son más tranquilas o que tienen menos ganas de probablemente interactuar de manera tan directa. ¿Cómo se hace para justamente poder equilibrar la balanza dentro de un equipo donde hay tantas personalidades diversas? Esa es una buena pregunta. Yo creo que aquí hay una cosa que no debemos perder de vista, y es que para que un equipo se desarrolle tiene que haber un mecanismo de lo que se conoce como evaluación del desempeño, ¿verdad? Yo tengo que tener herramientas para poder hablar acerca de cómo estamos trabajando, más allá de las características individuales, que naturalmente son súper importantes. También es importante que yo tenga un mecanismo que me permita decir, fíjate que Pedro es un tipo tímido, ¿verdad? Pero tiene un nivel de rendimiento que de verdad es excepcional, ¿verdad? Y de eso es lo que yo hablo con Pedro, ¿verdad? Hablar del desempeño involucra, como les decía antes, desarrollar fórmulas que nos permitan decir, oye, ¿sabes qué? ¿Vamos bien? ¿Sabes qué? Aquí no vamos tan bien. Y hablar con datos es lo que hace que finalmente los equipos vayan creciendo. Yo creo que eso es fundamental. Profesionalizarse involucra
tener datos de calidad, pero además de eso hacer gestión con esos datos y esas gestiones pueden hacer crecer el equipo. Y tomar decisiones precisamente con todo lo que hay en torno a eso. La inteligencia artificial se va tomando cada vez más todas las áreas. ¿Hay alguna, o la tecnología en general, acá hemos destacado en el último tiempo lo que ocurre con la inteligencia artificial, ¿hay alguna aplicación, software, alguna herramienta tecnológica que nos pueda ayudar también a gestionar esto y entregar a facilitar muchas veces estas instancias para, por ejemplo, tomar esas decisiones, cuantificar todo lo que queremos levantar, los datos que queremos levantar precisamente de nuestro equipo? Mira, yo creo que más que las herramientas puntuales, creo que es súper importante el uso, la gestión que hacemos con, por ejemplo, las métricas que tenemos en redes sociales, para los emprendimientos que se dedican a la venta, por ejemplo. Y lo que funciona muy bien son las herramientas de seguimiento y gestión de proyectos. Por ejemplo, no sé, estamos desarrollando un producto nuevo y para desarrollar ese producto nuevo hay que pasar por varios pasos, ¿verdad? Y esos pasos probablemente, o en esos pasos probablemente, intervienen varias personas y cada persona tiene una función, un objetivo y un tiempo. El poder darle seguimiento ordenado a esos proyectos, a lo mejor utilizando una plataforma o un soporte tecnológico puede ser súper útil para ir dándole fluidez al proceso. Creo que el apoyarse de ese tipo de tecnologías puede ser muy, muy útil para darle velocidad, para poder leer dónde están a lo mejor las oportunidades de mejora. Es muy bueno utilizar eso a objeto de poder ir encaminándose a lograr aquello que queremos lograr. Pues creo que esa es una muy buena forma de utilizar la tecnología. ¿Qué papel juega la escucha activa? Hoy. El atrever a comunicarnos y en realmente escuchar a los miembros de un equipo, porque muchas veces lo que menos hay es esa posibilidad de escucharnos. Sí, es cierto. De saber lo que nos pasa, porque claro, trabajamos en equipo, pero también es importante las relaciones interpersonales, lo que está viviendo un compañero, la importancia justamente de querer conocer también, no solamente el trabajo, ni de cómo funciona, sino que también lo que hay dentro de una persona. Sí. Fíjate que hay un dicho que a mí me gusta harto y que yo creo que grafica un poco la lógica que está detrás de lo que tú estás comentando, que es súper importante. Y es que si tenemos dos orejas y una pura boca, deberíamos escuchar el doble de lo que hablamos, ¿verdad? Es lo mismo. Y eso es fundamental, porque la comunicación no tiene que ver necesariamente con hablar. El otro día alguien me decía, oye, yo soy un súper buen comunicador. Y aparecía el colega y le decía, pero si no te callas nunca. Confundir el hablar con comunicarse creo que es el principal error. La buena comunicación depende de tu capacidad de escuchar, de entender, de triangular los datos con los que cuentas y de ahí tomar decisiones, ¿verdad? Y esas decisiones tienen que ser pensadas y procesadas. Por lo tanto, la buena comunicación depende de la disposición que nosotros tenemos también a entender, a escuchar, a leer, a ver y a veces incluso a contactarnos con los mismos juicios que tenemos en torno a lo que estamos viendo. Claro. Si tú hablabas anteriormente, por ejemplo, lo que ocurre de manera interna y los conflictos que pueden llegar a existir en torno, no sé, quizás de manera en los equipos con el chismecito, el cahuil, la mala vibra. ¿Qué pasa también, y tomándome lo que señalaba la Conci, esto de estar escuchando, de saber qué pasa con el resto del equipo, cuando hablamos de una crítica constructiva, que inmediatamente ya como que te voy a decir algo, y es como, pero no te lo tomes a mal, y es como, uno ya va viendo la cara de la otra persona. ¿Cómo podemos ir también entregando y mejorando? Porque tenemos que decirnos las cosas, sí, claro. Nos cuesta decirnos las cosas a la cara y generalmente hay conflicto cuando se dicen las cosas porque se malinterpretan. ¿Cómo podemos hacer esto que sea una retroalimentación, que no sea una crítica? Y uno ser consciente también de que todo esto en pos del proyecto en sí, el emprendimiento en sí, y no es algo tomarlo de manera tan personal. Sí, que es súper relevante eso de la retroalimentación. Y ahí yo creo que nosotros somos de una escuela igual que tiene una lógica de funcionamiento y de mirar las cosas que a lo mejor nos hace arrastrar ciertas prácticas. Yo siempre pienso en el colegio, por ejemplo, ¿cierto? No falta el que era desordenado. Yo no sé si alguna de ustedes dos era desordenada, a lo mejor sí, a lo mejor no. Conversadora, ¿no? Conversadora. Y a lo mejor alguna vez me llamaron apoderado, ¿no? Y cuando te llaman apoderado, el profesor te llama y ¿qué es lo que te dice el profesor? Oye, claro. Mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que la constanza desordena el gallinero, ¿verdad? Me desconcentra a los estudiantes, genera un poco de desorden y eso hace que no... Una pulga en el oído, le dijeron a mi mamá. Una pulga en el oído, qué sé yo. Y fíjate que finalmente, si uno lo piensa, cada vez que el profe te llamaba era para hablar acerca de lo que no se estaba haciendo bien. De lo malo. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos una cultura que está súper enfocada en la condición subestándar. Finalmente, lo que miramos es lo que no funciona, ¿cierto? Sí, y si uno lo lleva como al... Eso, Sí, y lo llevas a la oficina, al lugar de trabajo, y parece que cuando el jefe te llama,
es porque algo está mal, ¿cierto? Uno ya va así. Y los colegas te quedan mirando así como, oh, ¿qué habrá pasado? Y pasa Y lo mismo pasa al regreso, ¿cierto? O sea, como que se devuelven y la gente igual así como, oh, ¿qué habrá pasado? Y resulta que, y ahí es cuando uno dice, cuando nosotros decimos que no estamos traumados, yo creo que sí estamos un poco traumados. Tenemos ciertas prácticas de arrastre que efectivamente impactan en lo organizacional. Entonces yo creo que hay que aprender a relevar que la atención y la conversación, como tú dices, tiene que estar enfocada en lo que no funciona naturalmente porque hay que corregirlo. Pero también es súper importante cuánto hablamos de las cosas que funcionan bien. Y creo que esa es una vuelta de tuerca que una organización tiene que desarrollar para poder mantenerse activa y finalmente sobrevivir en este entorno del que estamos hablando. Ya que muchas veces es poco lo que se comunica en una empresa, ¿verdad? O en nuestros emprendimientos, ¿qué tan fundamental se hacen las reuniones regulares para justamente obligarnos a la comunicación, a ver objetivos, a ver cómo está funcionando probablemente, ¿cierto?, en nuestro equipo de trabajo y cómo poder realizar estas reuniones de la manera más efectiva posible? Buenísimo ese alcance igual, ¿eh? Fíjate que a veces la gente se queja de que hay muchas reuniones. Así, ¿sabes qué? Lo que pasa es que perdemos la mitad del día en reuniones. O lo otro que pasa es que, fíjate que organizamos una reunión que era para ver los indicadores A, B y C y terminamos organizando el día de la madre, el día del padre, y terminamos resolviendo un montón de cosas. O las reuniones que pudieran haber sido un correo. Hay un montón de reuniones que pueden haber sido un correo, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante cómo definimos con claridad cuál es la finalidad de la reunión y tratamos de circunscribirnos finalmente a esos aspectos y tratamos de mantener a raya, ¿verdad?, la cantidad de tiempo que invertimos en la reunión. De hecho, ahora con todo este desarrollo de las metodologías ágiles, a veces hay reuniones que tienen que durar 10 minutos, ¿no? ¿Verdad? Vamos viendo en qué vamos, cómo va el proyecto, qué es lo que hay que resolver y listo, ¿verdad? Y podemos seguir avanzando, lo cual es muy útil incluso cuando tienes equipos que están en formatos de trabajo que a lo mejor geográficamente están muy dispersos, ¿verdad? Sí. Entonces creo que lo principal es definir bien el para qué y tratar de cuidar el para qué. Y si surgen otras necesidades, naturalmente atenderlas, pero tal vez en otro momento, para que no quede esa sensación de que perdemos el tiempo finalmente en las reuniones, que es lo que pasa muy regularmente. O sea, es increíble cómo ir agilizando eso si se va haciendo, por ejemplo, toda la semana. A mí me pasaron proyectos que estamos todos lejos, en el norte, en el centro, el sur. Y claro, toda la semana de repente en 20 minutos se soluciona todo y que antes puede haber sido, no sé, una hora. Es fundamental eso de también de programarnos y ser conciso al momento de comunicar porque lo que tú señalabas antes, a veces se cree que y está este dicho, porque mucho ruido, pocas nueces. Entonces mucho bla, 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 pero ¿qué se está diciendo realmente? Porque a veces mucha palabra bonita, mucho relleno, o nos vamos por las ramas también. ¡Claro! Y terminamos en reuniones de 2 horas porque unos adornando. Se ponen a adornar y hablar de cosas que no tienen nada que ver con la reunión. Entonces, ¿Cómo vamos también siendo concisos y haciendo esas bajadas clave en torno a ya, vamos marcando el checklist? Exacto. Ahora, igual es una necesidad de conversar, porque tienen que haber espacios para que podamos a lo mejor canalizar ese deseo de comunicarnos que es tan latinoamericano, tan chileno y que yo creo que también aporta al desarrollo del emprendimiento. Y un poco en línea con lo que dices tú, tal vez cuando usamos mecanismos o estas tecnologías que nos permiten darle seguimiento al proyecto, a lo mejor uno puede hacer más corta la reunión dado que tiene un soporte que te permite ser más eficiente en el uso del tiempo, ¿verdad? Y así puedes administrar equipos que están dispersos, que hacen otras cosas y eso da espacio a un montón de cosas. Por ejemplo, para el teletrabajo, ¿verdad? Tú no necesitas tener a toda la gente metida en la oficina todo el tiempo y puedes obtener muy buenos resultados igual. Esteban, ¿te parece que vayamos al Wall? Te invitamos a que demos un paseo a través de nuestro estudio para poder conocer detalles de lo que es, ¿cierto? UDEC Capacita, la página y así que la gente vaya viendo los cursos y todo lo necesario para estar conectados con este gran equipo, ¿cierto? Que nos ayuda a tener una comunicación efectiva y tantas herramientas para emprender. Sí, estamos viendo, por ejemplo, acá están los de Excel, que en cualquier pega se necesita, así que ahí el detalle de todos los cursos, porque acá en esta oportunidad estamos hablando de la comunicación, pero lo que realizan constantemente desde UDEC Capacita con los diversos facilitadores y ese trabajo constante acá en nuestra zona. ¿Cómo ha sido también la experiencia para ti de poder ahí formar parte y estar dictando ahí algunos talleres? ¿Cómo se va dando también eso? Mira, es súper entretenido porque uno se da cuenta de que esto que estamos conversando, que a veces se escucha como tan doméstico, es un dolor en todos lados, ¿verdad? Entonces, el poder conversar, ver también cómo se van desarrollando las organizaciones y las diferencias que existen también entre cada una de ellas, yo creo que incluso a nosotros nos hace crecer mucho. Nosotros aprendemos en cada una de las acciones que desplegamos. Entonces, desde ahí
nos ha permitido también tener mucha más pertinencia en los programas que desarrollamos y cómo también es el abordaje que le damos a las actividades que vamos haciendo día a día. Consejos finales para la retroalimentación constructiva y no destructiva. Mira, primero que todo, la retroalimentación tiene que estar sujetada en datos, ojalá muy concretos, que me permitan decir, fíjate que aquí hay que hacer la mejora, aquí a lo mejor estamos muy bien. Tenemos que enfocarnos, como decíamos delante, en lo que funciona bien y en lo que funciona mal, ¿verdad? Hacer un balance y que ese balance nos permita también ir haciendo una visión crítica. Y por último, el liderazgo también tiene que reconocer que tiene una responsabilidad y que esa responsabilidad involucra entender que a veces nosotros, en nuestro rol, no siempre hacemos las cosas tan bien y también tenemos que hacer algunas mejoras. Importante ahí para tener eso en consideración y poder optar a los diversos talleres a través de UDEC Capacita. Ahí pueden conocer los cursos. Estábamos viendo ahí, por ejemplo, las técnicas de comunicación que ya estábamos comentando y todo lo que hay, por ejemplo, con inglés laboral, aprender a gestionar. Estamos viendo diversas alternativas para que puedan conocer más detalles a través de las plataformas. Así es. No, te esperamos en otra oportunidad. Muchas Qué interesante gracias. conversación la que nos has brindado hoy día. Gracias a ti y gracias a todo el equipo de UDEC Capacita por formar parte todos los días martes, ¿cierto?, en este especial de emprendimiento. Muchas gracias por la invitación también. Que tengan Siempre un buen gusto. día. Ahí todo el equipo de UDEC Capacita que nos acompaña semana a semana con si ya a esta hora ya 10:36. Es hora de dejarlos un ratito, un segundito, porque tenemos mucho más en este día especial de martes. Así que te invitamos a que sigas en la sintonía del matinal Siempre Juntos. Vamos y volvemos.